En esta penúltima clase veremos el periodo de la historia romana comprendido entre la llamada crisis del siglo III y el ascenso del cristianismo y las primeras persecuciones sufridas por los cristianos. Es decir, los años que van del 235 al 305 de nuestra era. Entre el 235 y el 284 se sucede una época de disturbios, la famosa crisis del siglo III, un periodo turbulento, difícil de estudiar debido a las fuentes fragmentarias del mismo. Hay poco confiable y poco organizada información sobre estos años. Entre el 235 y el 285 hay al menos 18 emperadores legítimos o considerados como tales, a los que habría que añadir los hijos que gobiernan junto a ellos y otros colegas y usurpadores de número incalculable. La anarquía cunde en todas las regiones del imperio. Casi todos los emperadores sufren muertes violentas en guerras civiles o externas o debido a conspiraciones. Las usurpaciones son frecuentes en las áreas de ocupación militar, en las zonas fronterizas, las más peligrosas, invadidas con cierta frecuencia por los bárbaros, como ser las fronteras del norte del imperio, de los ríos Danubio y Rin. Estas usurpaciones llevadas adelante por estos emperadores, muchas veces jefes militares que se convierten en efímeros y limitados emperadores que gobiernan solamente en un sector, en una región. Podemos decir que estas usurpaciones son una suerte de respuesta a las presiones militares crecientes que debe padecer el imperio, sobre todo en las zonas fronterizas. Estas invasiones bárbaras que recrudecen, sobre todo por parte de las tribus germánicas del norte, lo que hacen es poner al descubierto la necesidad de contar con poderes locales o regionales más efectivos para repelerlas. Estas invasiones solo pueden ser controladas con una autoridad política y militar fuerte, concentrada en una región determinada y sobre todo en una región fronteriza. Es el caso del imperio galo independiente de las décadas del 260 y el 270, donde gobierna el usurpador emperador póstumo. Este imperio dentro del imperio romano está paradójicamente más organizado que el del emperador legítimo Galieno, quien se encuentra más abocado al oriente y al Danubio, más preocupado por las invasiones y por los problemas que padece la parte este del imperio y no la parte norte. A su vez hay que decir que justamente en el oriente, al este del imperio, asciende al trono de Persia el miembro de una familia, una dinastía, la persa, los sasánidas, el rey Shapur I, quien reunifica lo que había sido en su momento el antiguo imperio persa y suplanta de esta manera a los partos. ¿Se acuerdan de esa etnia que había logrado también reconstruir en parte el antiguo imperio persa? Y dentro de ese imperio parto, los persas formaban parte del mismo, pero como una parte subsidiaria. Esta vez los persas recuperan el protagonismo y pasan a comandar por segunda vez en la historia, por medio de esta dinastía de los sasánidas y de su rey Shapur I, este reconstruido imperio persa. A tal punto que los romanos se enfrentan
sin demasiada fortuna con los persas. El propio emperador Valeriano en el 260 es capturado por los persas de Yapur I tras la derrota en la batalla de Edesa. Y luego de ser humillado, el emperador romano Valeriano es ejecutado. Esta es una de las máximas derrotas y humillaciones sufridas por el ejército romano en toda su historia. El hijo de Valeriano, que es su sucesor Galieno, se convierte en emperador y encomienda, al menos de una parte del imperio, y encomienda Oriente al reyezuelo de Palmira, que es una ciudad de la zona, Odenato, quien gobierna un imperio virtualmente independiente desde Egipto hasta el sudeste de Asia Menor. Durante el reinado de Galieno, las invasiones alcanzan su punto máximo. Grandes regiones romanas en Hispania, Galia, Britania y Oriente son gobernadas como imperios separados. De alguna manera se preanuncia con esta sucesión de invasiones bárbaras y de subdivisión del imperio en regiones más pequeñas, lo que sería, a partir del año 476, la caída ya definitiva del imperio y su desmembramiento, tal como veremos en una serie de reinos independientes gobernados por los germanos, sobre todo. En este caso, los invasores bárbaros, sobre todo germánicos, son en parte rechazados, y más bien esta subdivisión del imperio está a cargo de distintos jefes militares y políticos romanos. Todavía no son los bárbaros como lo serán después, los germánicos en particular, quienes se repartirán el imperio romano de Occidente. En la Galia Central hay unos rebeldes locales que son los llamados en latín Bacardae, quienes objetan la autoridad local. En otras partes del imperio se abandonan las tierras cultivadas, se generaliza el bandidaje, las plagas, la guerra, los desórdenes. Los enemigos son internos y externos, no solo son los invasores que que están por fuera de las fronteras del imperio y que ingresan a los territorios romanos, sino que también hay rebeliones o conflictos internos como resultado directo de esta anarquía general y de este debilitamiento del poder central. Al mismo tiempo, sobre fines del siglo III, respondiendo, digamos, a este marco general de crisis, de la crisis del siglo III, entre otras cosas, lo que sucede, además de estos pesares y estas tragedias de tipo militar y político, hay problemas económicos, por lógica, y se debilita fuertemente el sistema monetario que ya venía con problemas desde décadas atrás. Hay que decir a este respecto que la acuñación antigua la acuñación de monedas, se basaba en el supuesto de que el valor de esa moneda era el del metal que contenía. Entonces las monedas más caras, más valiosas eran las de oro, le seguían las de plata y finalmente las de cobre, que eran las de escaso valor. Pero como hay una cantidad insuficiente de metales preciosos, de oro y de plata para acuñar moneda, no existe, obviamente, y falta mucho para que exista, muchos siglos, no existe el papel moneda, como en la actualidad los billetes. Entonces a las monedas de plata, ya en la época del emperador Nerón, se les había rebajado la pureza. Cada moneda de plata tenía un 90% de plata y un 10% de algún otro metal de baja calidad. Este porcentaje desciende al 75% con Marco Aurelio y al 50% con Septimio Severo. Todos estos emperadores anteriores a las crisis del siglo III, de los cuales ya hemos hablado. Esto no supone en un primer momento un problema.
la moneda romana no se desvaloriza, la inflación se mantiene controlada, pero ya hay denuncias de los contemporáneos con respecto a esto, que evidentemente no es un hecho inédito y poco auspicioso y poco honesto, si vamos al caso. Ya en el siglo III, el grado de pureza alcanza apenas al 5% en la época del emperador Galieno, es decir, que la moneda de plata o de oro casi que no es de oro y de plata, es un poco de oro y un poco de plata, solo el 5%. Incluso se llega, poco después de Galieno, a utilizar monedas de cobre a las cuales se las platea, se les brinda una ínfima pátina de plata. Esto provoca una espiral inflacionaria, la moneda no vale lo que debería valer, los precios nominales de las monedas son superiores a las de su verdadero valor metálico. Y las monedas más valiosas que todavía quedan son atesoradas, y la devaluación y la inflación son monstruosas. El sistema impositivo, por su parte, recauda cada vez menos porque la economía tiene serios problemas. El gobierno prefiere, antes que cobrar dinero que no vale nada, incautar alimentos, materiales de construcción o de todo tipo, medios de transporte, etc. Hay un descenso marcado de la llamada munificencia cívica. ¿Se acuerdan que era esta costumbre muy arraigada, sobre todo en las ciudades provinciales, por parte de los notables locales, los hombres ricos, que de su propio peculio, de su propia riqueza, construían monumentos públicos o mejoraban la infraestructura urbana, u organizaban también diversiones públicas, como ser juegos de circos y de gladiadores. Al haber menos dinero y mayor inseguridad, los locales, digamos, los ricos locales, gastan menos dinero en diversiones y en entretenimientos públicos, así como en teatros y anfiteatros que dejan de usarse debido a esta razón y que son ocupados por indigentes o pasan a integrar parte del material de la piedra con la cual estaban construidos, pasan a integrar las murallas o los sistemas defensivos contra los bárbaros que atacan a los romanos. Recordemos que para romanos y griegos los bárbaros son todos aquellos que viven fuera de la civilización o por fuera de la civilización greco-romana, que no hablan ni latín ni griego, ni forman parte en su momento de la Hélade o en este momento que estamos tratando ahora del Imperio Romano. Se produce entonces una considerable, aunque no generalizada y absoluta, contracción de la vida urbana. Muchos de los dignatarios cívicos, de los ricos, se recluyen en sus haciendas, en sus residencias campestres. Las ciudades se amurallan frecuentemente en sus zonas centrales, emplean, como les decía, materiales de edificios abandonados, como ser de teatros y anfiteatros, fustes de columnas, lápidas, etc. Y con todo eso se construyen murallas para defenderse de los enemigos. En el norte de la Galia, lo que hoy sería Francia, estas villas o haciendas rurales se tornan autosuficientes, poseen su propia producción alimentaria, sus animales, sus cultivos, sus almacenes, sus viviendas, su sistema defensivo. Son casi como señoríos feudales, autosuficientes. Tal situación se repite en otras regiones del imperio. Hay una parte de la población que se ruraliza, que abandona las ciudades y se refugia entonces en estas residencias campestres.
fortificadas o relativamente seguras y sobre todo autosuficientes, es decir, que pueden proveer a sus propias necesidades en lo que respecta a la alimentación, al vestido, los trabajos artesanales o la confección de armas, herramientas, vasijas, etc. Al mismo tiempo, tiene lugar un trasvase de recursos en lo que respecta al conjunto de la superficie del imperio, desde el área mediterránea, o sea, el área central del imperio romano, a las regiones fronterizas, donde se libraban las guerras, es decir, las zonas del norte, más que nada, la zona lindante con Germania, o más al sur, en África, la zona fronteriza con el desierto, donde había tribus que por momentos eran hostiles, o el oriente, en la frontera con el imperio persa. De estas zonas fronterizas reciben las riquezas, la inversión proveniente de las zonas más protegidas, más cercanas al mar Mediterráneo, que eran las regiones más ricas, las cuales trasvasan recursos a las regiones fronterizas donde se libraban las guerras, donde el dinero y la infraestructura eran más necesarias y que requerían la máxima atención de los emperadores. Se va de alguna manera organizando espontáneamente en un primer momento y luego ya de manera premeditada una división entre el Mediterráneo y el norte, y el este y el oeste del imperio, conformándose 4 regiones diferentes al interior del imperio romano. Y esto va a dar origen, como veremos, a un nuevo sistema político que durará unos años y que es la llamada tetrarquía, gobierno de 4. En el año 284, justamente sobre el final de esta crisis del siglo III, Diocleciano se convierte en emperador. 2 años después, en el 286, promueve como César, es decir, como una especie de sucesor suyo a Maximiano, quien en el año 287 se convertirá en Augusto. Por otra parte, Maximiano atenderá la frontera occidental y Diocleciano la oriental contra los persas. De esta manera, en el 293, ya más formalmente, nace la llamada tetrarquía o gobierno de 4. Tenemos los 2 Augustos y 2 Césares. Un Augusto en Oriente, con un César, que sería su segundo, y un Augusto en Occidente, con otro César, que es su segundo también. Entonces, Galerio y Constancio, por caso, son Césares bajo la autoridad de Diocleciano y Maximiano, que los adoptan y que detentan los títulos de Augustos. Y luego los Césares pasan a reemplazar a los Augustos, llegado el caso. Es decir, los que son segundos pasan a reemplazar a los que están primero y a su vez adoptan a sus futuros sucesores, a los nuevos Césares. Los resultados de este reparto del poder resultan satisfactorios. Galerio rechaza en el Danubio a los godos, una tribu germánica, y triunfa espectacularmente contra los persas entre los años 297 y 298. Establece de esta manera una nueva frontera romana en el Tigris, hasta Kurdistán y Singara, es decir, que amplía la frontera oriental del imperio y la asegura contra la amenaza del imperio persa. Diocleciano, por su parte, sofoca una revuelta en Egipto, y al oeste Constancio recupera Britania, lo que hoy es Inglaterra, del usurpador Alecto, uno de estos emperadores, autoproclamados emperadores,
y obtiene a su vez Constancio varias victorias en el Rin, en el río Rin. Maximiano, a su vez, aplasta una insurrección nativa en Mauritania, lo que hoy sería aproximadamente Marruecos. Entonces vemos que son las rebeliones locales, de los pueblos locales que intentan sacudirse el yugo romano, o de ciertos jefes militares que, del propio ejército romano, que se autoproclaman emperadores. O otro tercer problema ya mencionado es el de las invasiones de pueblos germánicos sobre todo, o del imperio persa, los llamados bárbaros. En el 305 Diocleciano y Maximiano abdican como augustos y son suplantados por sus césares Galerio y Constancio, los cuales, como les decía, nombran a su vez a nuevos césares. Todos ellos son oficiales, miembros del ejército romano de origen ilirio. Vienen de la Iliria, que coincide aproximadamente con lo que sería Yugoslavia en su momento, lo que hoy es Serbia, Montenegro y esos países que formaban parte del Imperio Romano. Durante la tetrarquía, los ejércitos aumentan más del doble, generando serios problemas financieros y de abastecimiento. Pero logran repelerse las invasiones y las rebeliones y problemas internos. A su vez, se instaura un nuevo sistema monetario parcialmente estable, baja la inflación entonces considerablemente, aunque no desaparece del todo. En el 301 hay un edicto de precios máximos de poco alcance, o sea, no tal como suele suceder con estas listas de precios máximos a lo largo de la historia de la humanidad, pero por lo menos logra contener lo que el propio edicto define como la furiosa avaricia y el lucro personal de los negociantes, que aumentan ilimitadamente los precios. Estos son contenidos, pero no del todo. En realidad hay un fracaso parcial o un éxito parcial a la hora de intentar imponer precios máximos a gran variedad de productos y servicios. Por otra parte, el poder administrativo del imperio crece considerablemente y esto permite vehiculizar distintas reformas, como la reforma monetaria, también una reforma militar y una reforma impositiva que permite mejorar la recaudación fiscal del imperio. La burocracia imperial y provincial entonces se extiende, se complejiza. El territorio de estas 4 grandes regiones del imperio se subdivide a su vez en numerosas y más pequeñas provincias, y las provincias a su vez se subdividen en las llamadas diócesis, gobernadas por un vicarius o diputado. En lo que respecta a los emperadores, hay que decir que se produce también un cambio en su concepción, en su tratamiento, en su consideración. Hay lo que se llama la adoratio purpurae, que es la ceremonia y la entrevista privada otorgada por el emperador, en la que se ofrecía el borde de la túnica imperial para besar en acto de homenaje. Como este ceremonial excesivo que reciben los emperadores es característico de la época, también como una manera de intentar reforzar la resquebrajada autoridad de los emperadores durante el periodo de crisis del siglo III. Entonces la persona las personas de los nuevos emperadores son rodeadas de un aura cuasi religiosa. Se lo considera la encarnación de algún dios. Es frecuente que
emperador de turno elija algún rey, elija algún dios y se identifique con él mismo. El caso de Júpiter, que sería Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, Dioniso o cualquier otra, Hércules o cualquier otro dios o héroe divinizado de la mitología grecorromana. El emperador se diviniza al estilo oriental. Esto era más frecuente en la parte oriental que en la parte occidental del imperio. Los emperadores a su vez reciben títulos pomposos para intentar justamente reforzar esa autoridad que en su momento se había perdido. Son llamados oficialmente Nuestra Serenidad, Nuestra Majestad, Nuestra Eternidad, siempre victoriosos, extremadamente invisibles y así sucesivamente. Los palacios se llenan de funcionarios y de sirvientes que controlan y dificultan el acceso al emperador, contrariamente a lo que había sucedido en la época o el periodo anterior. La vida pública en general, y no solo en lo que respecta al tratamiento de los emperadores y al ceremonial que los rodea, la vida pública de estos años tiene mucho de teatral, se busca el efecto teatral. El emperador quizás, o el tratamiento del emperador y el ceremonial que lo rodea, constituye el ejemplo más espectacular, con sus audiencias ceremoniales, sus grandes comitivas, sus ropajes de fantasía, sus grandes decorados de mármol y mosaicos. Todos estos cambios en la presentación pública de los emperadores se ven plasmados en el arte y en la iconografía del Bajo Imperio, que es o Imperio tardío, que es la parte o el período, mejor dicho, final del Imperio Romano que estamos empezando a analizar ahora. Tenemos que hablar también de un proceso paralelo, que es un poco anterior, pero que en el siglo III se profundiza, particularmente a lo largo de los siglos II y III de nuestra era. Se producen o nacen nuevas formas de devoción, nuevas religiones o formas de contemplar a los dioses o de acercarse a ellos, nuevas religiones o formas o prácticas religiosas diferentes, completamente nuevas o remozadas a lo largo y a lo ancho del imperio. Hay dioses que se ponen de moda, dioses egipcios, por caso la Isis y Osiris. Hay templos de Isis y de Osiris en todo el Imperio Romano, incluso en la ciudad de Roma. Está el judaísmo que se expande notablemente, el cristianismo desde ya, del cual empezaremos a hablar ahora. El culto a ciertos dioses clásicos como Dioniso, o la gran madre de Frigia, que es una especie de divinidad femenina al estilo de Venus o de Afrodita. Estas formas religiosas se tornan muy populares, se diversifican, se expanden a lo largo y a lo ancho del imperio, y también algunas de estas formas nuevas de religiosidad revisten características inéditas que no se hallaban contempladas dentro del paganismo clásico, como ser la idea de un alma humana descendida de un reino divino y atrapada en un mundo hostil, material, o en el medio del campo de batalla, o de una suerte de campo de batalla entre el bien y el mal. Todo esto de alguna manera brinda explicaciones o justificaciones al sufrimiento y la maldad. Hay toda una serie de preocupaciones existenciales que no estaban del todo contempladas en el paganismo tradicional.
También hay que decir que, bueno, tradicionalmente en la historiografía se ha esgrimido una tesis bastante expandida, bastante reconocida, pero que hoy es refutada parcialmente por su escasa fundamentación en las fuentes, que ya de por sí son fragmentarias para el periodo que estamos tratando. Esta tesis sostiene que la crisis del siglo III habría provocado estos cultos mistéricos, esta profusión de la superstición, de la irracionalidad, en contrapartida o en contraste con la etapa anterior, la del Imperio Clásico, que habría sido más racional. Esto se pone actualmente en tela de juicio porque en realidad no es tan así. La complejidad de la religión clásica o greco-romana antes y después de la crisis del siglo III es considerable, entonces no se explica tan fácilmente como una etapa primero racional y luego irracional, sino que lo racional y lo irracional se hallan entremezclados. Ciertamente la práctica de la magia y de la astrología es inmemorial en la sociedad antigua, es muy anterior a la crisis del siglo III, no es privativa de estos años. Ya en el siglo I de la era cristiana se habían adoptado medidas gubernamentales contra las artes mágicas, se había expulsado a los astrólogos y filósofos, entre comillas, de Roma. Un siglo más tarde, en el siglo II, ya podemos encontrar en las fuentes de este periodo una gran cantidad de referencias a prácticas mágicas, actos efectuados en respuesta a los sueños. Los sueños se los consideraba, obviamente no de la manera que los consideran los psicólogos en la actualidad, sino que como una suerte de vinculación entre los dioses y los seres humanos. Los sueños eran interpretados como mensajes divinos o como una suerte de profecías de lo porvenir. Esta interpretación de los sueños, que la podemos encontrar en el libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, en las primeras páginas, si ustedes leen esta obra clásica del psicoanálisis, donde empieza a desarrollarse ya a principios del siglo XX un análisis racional, una explicación racional de lo que es la vida onírica, de lo que son los sueños nocturnos. Pero, sin embargo, las primeras páginas están consagradas en este texto de Freud a analizar y a historiar cómo se consideraban y cómo se intentaban interpretar los sueños durante la antigüedad. Entonces, esto es precisamente lo que les quería decir, que los sueños eran considerados muchas veces como mensajes divinos o como profecías. Esta interpretación de los sueños y otras actuaciones análogas que hoy nos parecen irracionales, sin embargo, eran consideradas al intentar ser interpretadas y también al practicarse ciertas cuestiones ligadas con la magia, todo esto era considerado efectivo y para nada irracional por quienes creían en estas interpretaciones, en estos actos, en estas palabras mágicas, palabras y actos y trucos mágicos. La gente, los contemporáneos, lo contemplaban o lo consideraban como algo racional, previsible y válido, a diferencia nuestra, lógicamente. También cabe aclarar que al interior del vasto imperio romano, la movilidad de personas y de ideas a lo largo y a lo ancho del mundo mediterráneo implicó una virtual unificación de los mundos latino, griego y medio oriental,
La Pax Romana propició esta unidad territorial y estos intercambios, las ideas, las prácticas religiosas, las religiones, todo esto, así como las personas y las mercaderías, circulaban libremente, propiciadas por la Pax Romana, la paz romana. Y se reafirmaban valores tradicionales, pero también se buscaban otros nuevos, que es lo que principia a suceder sobre todo en los siglos II y III. Los mismos emperadores no eran del todo conservadores en materia religiosa. El paganismo, por otra parte, era mucho menos dogmático que las religiones monoteístas que nosotros conocemos. Entonces eran más flexibles, más abiertos a otro tipo a distintos tipos de innovaciones religiosas. Los emperadores, como les decía, se asociaban con ciertos dioses particulares, como ser Hércules, en el caso del emperador Cómodo, o más frecuentemente con el Sol y con Júpiter, como también les había anticipado. En el ejército romano era muy popular la figura del culto, la figura de Mitra, una divinidad oriental, identificada a su vez con el culto al Sol, el Sol como una divinidad. Era muy popular entre los soldados, los legionarios romanos. Se creía que el Sol era la deidad genérica suprema o el símbolo de la misma, fuente de toda vida física y de la iluminación intelectual. En lo que respecta justamente a lo intelectual y a lo espiritual al mismo tiempo, tenemos a un filósofo importante de época romana, Plotino, quien es fundador de una corriente filosófica bautizada como neoplatonismo, que consistió en una sistematización del pensamiento platónico, o sea, del griego Platón, del filósofo griego Platón, en una jerarquía de diferentes niveles del ser y de la realidad. Para el neoplatonismo, el alma humana habría de abrirse por la contemplación, por su ensimismamiento espiritual, por su meditación profunda, encontraría cada alma humana su camino de retorno al uno, con mayúsculas, al supremo principio del que habría derivado. Entonces hay como un retorno a la idea, a la divinidad suprema, por parte de cada alma individual. Nosotros venimos de una idea suprema, de un uno con mayúsculas, de un espíritu rector. Venimos de esta idea que el platonismo y sobre todo el neoplatonismo resalta, y tras nuestra muerte volvemos, pero a este principio generador. Pero a lo largo de nuestra vida carnal, material, podemos superar nuestra pequeñez humana, nuestra materialidad, ya que dentro de nosotros llevamos un alma, una idea que nos remite a una entidad superior. Bueno, el platonismo y el neoplatonismo se expandirán fuertemente e incluso llegarán a influir más adelante al cristianismo, la religión dominante ulterior. Platón es considerado la influencia intelectual dominante en estos años y el divino maestro. Los filósofos neoplatónicos van mucho más allá y ya traspasan lo meramente filosófico y racional e intelectual, y muchos los consideran hombres inspirados por la divinidad, casi brujos, depositarios de poderes especiales que les permiten levitar, obrar milagros, evocar dioses, recibir oráculos divinos, curar a la gente, una suerte de taumaturgos son. Bueno, todo esto luego será criticado. Entre los siglos II y III se expande una de estas religiones,
de estas nuevas religiones, que es el cristianismo, originado en una provincia romana, en Judea. Primeramente es importante solamente en el área oriental del imperio, en el Mediterráneo oriental. Es una iglesia mayormente greco-parlante al comienzo. No por nada el Nuevo Testamento está redactado íntegramente en griego. Al principio es el griego, la lengua dominante en el Mediterráneo oriental, la lengua que hablan los primeros cristianos. Luego, muy lentamente, irán ganando fieles de lengua latina, por caso, de otras lenguas, a lo largo y a lo ancho del imperio. Pero al norte del imperio romano europeo, durante mucho tiempo la influencia cristiana será escasa, con comunidades pequeñas. Hacia el año 250, el emperador Decio es el primero en organizar un ataque general y razonado, por así llamarle, contra los cristianos, desde el poder central del imperio contra esta nueva comunidad, nueva y creciente religión. Hasta entonces solo se habían originado, se habían generado algunos ataques locales. Esta vez es una política oficial del emperador, la de atacar a los cristianos, los cuales empiezan a ser vistos como una amenaza. Entre las causas de los ataques podemos citar la idea de que los cristianos perturbaban la paz de los dioses, como se decía, y que esto se suponía generaría desgracias naturales. Asimismo, los hábitos sociales y religiosos de los cristianos despertaban fuertes sospechas. Había ciertos ritos secretos de los cristianos que implicaban, por caso, la consumición simbólica de un cuerpo y de una sangre en lo que se llama la Eucaristía, una especie de sustitución simbólica de lo que habían sido en su momento los sacrificios humanos primero y los sacrificios de animales después. Los anticristianos acusan a los cristianos de ser caníbales y de ser incestuosos, ya que exhortaban a amar a sus hermanos y hermanas. En primer lugar, durante estas persecuciones que se repetirán más de una vez con otros emperadores, primero se arrestaba y se castigaba a los clérigos, a los jefes religiosos de las comunidades. Y en segundo lugar, los cristianos estaban obligados a realizar sacrificios a los dioses paganos y al genio o espíritu conductor del emperador. De esta manera se reconciliaban espiritual y políticamente con el imperio, recibían un certificado llamado en latín libellus, que en algunos casos suponemos que había cristianos que lo compraban, adoptando, digamos, o practicando el soborno, pero que rara vez abandonaban su religión. No hay indicios en esta época, en estas primeras persecuciones, de que haya habido destrucción de iglesias, puesto que la mayoría de los cristianos se reunían en casas particulares. Lo que sí está comprobado es que las Sagradas Escrituras debían entregarse, o sea, los cristianos debían entregar los rollos en los que se contenían las Sagradas Escrituras. El emperador Valeriano, recordemos que en el 260 había sido capturado y asesinado por los persas, fue uno de los primeros emperadores en perseguir a los cristianos y el primero en hacerlo de un modo mucho más enconado. Ante la estupefacción de los romanos y de otros cristianos, había ciertos cristianos, no todos, que
elegían voluntariamente el martirio y la muerte. Esto está reflejado, se ve reflejado en las historias de los primeros santos de la iglesia, los primeros mártires. Diocleciano, el emperador Diocleciano, instigado por el anticristiano Galerio, organiza por su parte una gran persecución a partir del año 303, con clausura de iglesias. Aquí sí, ya se atacan los templos cristianos, una nueva entrega de escrituras, de sagradas escrituras, así como una vez más la obligación de sacrificios por parte de clérigos y fieles. En la parte oriental del imperio, las provincias de Egipto y de Palestina, lo que hoy sería aproximadamente el Estado de Israel, son provincias fuertemente cristianizadas. En estas regiones las víctimas cristianas son numerosas. Hay cristianos que sufren penas de exilio, condena a trabajar en las minas, mutilación e incluso muerte. Pero hay que decir que solo una pequeña parte de los cristianos fue perseguida directamente o recibió penas de algún tipo. La mayor parte de los cristianos se vieron indemnes y ni siquiera fueron alcanzados ni tocados levemente por las persecuciones. Es solo un porcentaje mínimo de todos los cristianos los que fueron perseguidos y los que sufrieron verdaderamente o fueron muertos. Este es un dato a tener en cuenta, ya que hay una tendencia, sobre todo en lo que respecta a la historiografía más cristiana, cuando la iglesia escribe su propia historia, hay una tendencia a maximizar o a exagerar el número de víctimas cristianas de las persecuciones paganas, romanas. Así que bueno, llegamos a esta etapa hasta el año 305, cuando se va a producir el ascenso al interior de este nuevo sistema político de la tetrarquía de un nuevo emperador, Constantino, el primero de los emperadores supuestamente cristiano. Digo supuestamente porque ya veremos que hay algunas discusiones al respecto.